Bienvenidos al Camino del Single Malt. Hoy tenemos un episodio especial sobre un tema del que siempre me preguntan. Vamos a hablar sobre cuáles son los Single Malts Scotch Whisky que yo recomiendo para principiantes, los que les recomiendo a mis propios amigos. También vamos a mencionar cuáles son mis Single Malts favoritos en ese rango de los 10-12 años de edad. Comencemos. Lo primero que debemos recordar es que el gusto es algo muy personal. Este es un mundo de individuos, no van a conseguir a dos personas que persigan un whisky de una misma manera y tampoco un whisky le tiene que gustar a todo el mundo. Las recomendaciones del día de hoy básicamente se fundamentan en accesibilidad, son whiskies fáciles de conseguir, son whiskies que tienen en general precios accesibles en todos los mercados, en la mayoría de los países, aunque no en todos. Son whiskies con un perfil de sabores bastante sencillo. Yo creo que son whiskies que son muy buenas opciones o son opciones bastante válidas para comenzar en el ejercicio de la apreciación del whisky, de la cata, de la apreciación de los sabores. Como siempre la posibilidad de que a alguien no le guste alguno de estos whiskies, pero bueno, solamente lo van a saber cuando los prueben. Además, les adelanto que varias de las botellas que vamos a ver el día de hoy quizás no se consigan en todos los países o en todas partes, especialmente en Sudamérica o Centroamérica. Algunas quizás tengan precios exorbitantes en algunos mercados, en algunos países. Ya sabemos que esto es así, no es igual en todas partes, esto va cambiando de país en país, no en todas partes es lo mismo. Como les acabo de mencionar, vamos a comenzar por los single malts de entrada a la categoría que yo les recomiendo a mis propios amigos. En general, aquí estamos hablando de whiskies que son accesibles, relativamente fáciles de conseguir en la mayoría de los mercados, aunque no en todos, y que tienen además un perfil de sabores amigable, accesible, simple, limpio, fresco, es decir, que son whiskies fáciles de beber, bastante fáciles de beber, son whiskies de entrada, cumplen con esa condición, no son muy retadores, no son muy exigentes, están diseñados para la apreciación del single malt en fase inicial, en fase de entrada. En general son whiskies que vienen en una presentación bastante básica, bastante comercial. ¿Qué significa esto para mí? Bueno, que vienen con un bajo grado ABV, bajo grado alcohólico, entre 40 y 43, filtrados en frío, y a los que se les ha añadido colorante natural de caramelo, también conocido como E150A, aunque como veremos hay algunas excepciones. Son whiskies simples, diseñados para gustar, para enganchar a la gente a la categoría, para enganchar a la gente a las destilerías o a las marcas de su preferencia, pero eso no significa que a todos les gusten a todo el mundo. También es importante que sepan que tienen un perfil de sabores que adolece un poco de la intensidad y complejidad que vamos a conseguir más adelante en single malts más avanzados. No tienen que probarlos todos, pero si están comenzando desde cero a explorar los single malts, yo les recomendaría probar varios de ellos, algunos de ellos antes de avanzar a opciones un poquito más avanzadas. Estos son los que les recomiendo de verdad a mis propios amigos que están comenzando, porque creo que en la mayoría de los casos les van a gustar y además algunos de ellos yo todavía los sigo bebiendo ocasionalmente. No son botellas que yo compre todos los días, pero no tengo ningún problema en beber cualquiera de ellas en cualquier momento y todavía conservo algunas botellas de ellas en mi casa. Como siempre, se sugiere probarlos con una copa en forma de tulipán, como por ejemplo esta copa Glencairn. Primero probarlos puros, después agregar un poquito de agua, unas pocas gotas. Recuerden que estamos hablando de whiskies que vienen en una muy baja graduación alcohólica, son whiskies de entrada, están diseñados para gustar a la mayoría, atraerlos, engancharlos a la categoría, así que eso no son whiskies muy intensos. Quizás para ustedes o para algunos de ustedes si les parezca de entrada, por eso pueden agregar algunas gotas de agua comenzando, tratar de sentir la sensación en nariz y si todavía la consiguen muy fuerte después de agregar 3-4 gotas de agua, pueden agregar un poquito más. Pero siempre cuidado de que no se les vaya la mano, no vayan a echar un chorro muy grande, no vayan a ahogar el whisky. Porque lamentablemente el agua que uno incorpore, esa agua no se puede extraer después y tampoco sirve después agregar más whisky puro, no es exactamente lo mismo, porque ya se liberaron una serie de reacciones en el whisky con el contacto con el agua que son irreversibles. En fin, traten de disfrutar su whisky puro si pueden, en nariz y en boca, luego agregar algunas gotas de agua, muy pocas, no sobrepasarse, siempre de manera progresiva y disfrutar la experiencia, mente abierta, actitud positiva, la alegría de disfrutar y tratar de explorar las sensaciones, tratar de hacer la exploración sensorial, disfrutar el whisky y explorar los propios sentidos. La primera botella que voy a recomendar el día de hoy es Glenmorangie Original, 10 años de edad declarada. Es una botella, es un Highland Single Malt Scotch Whisky, es decir, de la región de Highland. Es una botella
bastante básica, con maduración exclusiva en barricas ex-bourbon, pero honestamente yo la recomiendo profundamente a la gente que está comenzando en esto, porque no es un whisky, tiene un perfil de sabores sencillo, simple, pero no es malo, es un whisky sabroso, tiene notas que se pueden conseguir, no es muy exigente, no es muy intenso, no es complejo en absoluto, es la verdad, pero es un whisky bastante bueno. Acuérdense que estamos hablando de whiskies de entrada, para whiskies que están, para gente que está comenzando en esto, eh, y no queremos algo demasiado demandante, demasiado exigente. Este es un whisky que se presta muy bien para esto. Es un single malt de la destilería Glenmorangie, en el que destacan notas afrutadas dulces y cítricas, notas dulces de vainilla y caramelo, es algo floral, un picante muy sutil de jengibre. Está madurado exclusivamente en barricas de roble americano, lo que conocemos como Quercus alba, ex bourbon, durante 10 años, es decir, tiene una edad declarada de 10 años. Según la destilería, esta expresión fue lanzada hace más de 175 años. Es un whisky bastante simple, que algunos encuentran algo aburrido quizás, pero que a mí me parece una muy buena opción para comenzar a explorar los single malts, especialmente para la gente que es sensible con la intensidad de sabores del single malt. Es tan suave que la mayoría lo va a poder probar puro sin mayor problema, en la mayoría de los casos, aunque siempre pueden agregarle un toquecito de agua muy pequeño. Con toda razón van a descubrir que se describe como amable, suave, gentil, ligero, delicado. Además, es un whisky que viene filtrado en frío y con colorante de caramelo E150A, es decir, colorante añadido. En su versión europea viene al 40% de grado alcohólico, aunque en Estados Unidos se suele conseguir una versión al 43 grados alcohólicos. Recuerden siempre que si pueden escoger o si tienen la opción de escoger entre la versión de un whisky a 40 grados alcohólicos y la versión de ese mismo whisky a 43 grados alcohólicos, la mayoría de nosotros preferiría comprar la versión de 43 grados alcohólicos, especialmente si el precio es el mismo. Si la diferencia de precio es abismal, probablemente no lo tengan que hacer, porque estamos hablando de whisky de entrada, por más que sea la primera experiencia que van a tener con single malts. Pero si la diferencia de precios no hay diferencia de precios, si el precio es el mismo, la diferencia de precios es mínima, yo les recomendaría de una vez que vayan con la expresión al 43% de grado alcohólico. Si les parece muy fuerte, siempre van a poder agregar un poquito de agua, y la botella además les va a rendir más. La segunda botella de la que vamos a hablar el día de hoy es esta, el Glenfiddich 12 años, de la cual hoy solamente tengo una miniatura. Es un Speyside Single Malt Scotch, es decir, un single malt de la región de Speyside. En él destacan sus famosas notas afrutadas de peras, dulce de caramelo, algunas especias y un toque bastante sutil de madera de roble. Es un poquito seco en boca, pero muy agradable, sabroso. Está madurado en una combinación de barricas de roble americano y roble europeo exodoloroso cherry por al menos 12 años, de ahí la edad declarada de 12 años de edad, y que luego son cazadas durante 9 meses en unos toneles de roble especialmente diseñados para ello. Es un whisky bastante fresco, suave, ligero. Eh, no estoy completamente seguro, pero creo que es el single malt, el primer single malt que probé en mi vida. Es un verdadero clásico. Siempre lo recomiendo. Honestamente vale la pena. Al igual que la botella anterior, viene una presentación bastante comercial, bastante sencilla, bastante simple, bastante básica, pero eso no tiene absolutamente nada de malo, es lo ideal, es intencional. Estamos hablando de botellas de entrada para gente que está comenzando prácticamente desde cero. ¿Qué significa esto? Como les dije antes, significa que viene una graduación alcohólica bastante baja, estamos hablando de 40 o 43 grados alcohólicos, dependiendo de dónde la compren. En Europa, para el mercado europeo o Reino Unido, se suele conseguir la versión al 40%, para la versión americana se suele conseguir una versión al 43%, y como les comenté, al igual que en el otro caso, viene también filtrada al frío y con colorante añadido, es decir, con colorante de caramelo simple E150A. Además, para hacer un whisky de entrada suele conseguirse a un buen precio promocional en la mayoría de los países. Es una botella que se consigue prácticamente en todas partes. Yo creo que de verdad es una buena opción. Y es una botella que hay que visitar o explorar alguna vez en la vida, porque es un clásico dentro de los single malts. La tercera botella de la que vamos a hablar el día de hoy es Glenfarclas 12. Esta es una botella que se consigue en algunos países a un precio bastante accesible, y se suele decir que tiene una muy buena relación precio-calidad, mientras en otros países tiene precios exorbitantes. Como ya sabemos, en esto, bueno, varía de país en país, lamentablemente, hay que vivir con ello.
Glenfarclas se describe a sí mismo como un Highland Single Malt Scotch. Es por decisión propia de la destilería. La destilería está ubicada en Speyside, pero como ya explicamos en el episodio 2, o como ya comentamos en el episodio 2 del curso, cuando una destilería está ubicada en Speyside, tiene la potestad o puede escoger si se autodenomina o si se hace llamar o si se describe como un Speyside o si se describe como un Highland. En este caso, Glenfarclas ha escogido describirse a sí misma como un Highland. En cuanto al perfil de sabores, yo lo encuentro bastante dulce con notas de miel, frutas frescas como manzana y banano, un toque cítrico de naranja y una nota de jerez mucho más ligera de lo que yo esperaría, considerando que es un whisky que ha sido madurado al 100% en barricas Exoloso Cherry, pero la nota de jerez está ahí. Tiene una sutil nota de nueces, es bastante dulce, pero tiene un toquecito amargo y una muy ligera nota picante como de pimienta blanca, y puede en algunos casos tener una muy sutil nota de azufre, una nota como de fósforos quemados, pero es algo, no es muy común, se consigue en algunos lotes, en algunas botellas. Esta botella es una de mis verdaderas favoritas de este listado, me gusta mucho, tiene un perfil de sabor que a mí me resulta muy agradable y realmente es muy fácil de beber. Es el tipo de whisky que pueden tomar en cualquier circunstancia, en cualquier oportunidad, a cualquier hora del día, muy fácil de beber. Como les dije, está madurado exclusivamente en barricas de roble ex oloroso cherry, con una edad declarada de 12 años de edad, viene al 43% de grado alcohólico, filtrado en frío, y en cuanto al color natural, no sabemos. En el pasado, Glenfarclas indicaba en su página web que sus botellas venían en color natural, pero ya no lo indica. Además, la botella no hace mención del tema en la etiqueta. Algunas webs especializadas dicen que la botella viene en color natural, otras webs especializadas dicen que la botella viene con colorante añadido, así que bueno, en caso de duda y a falta de mención específica en la botella, en la página web de Glenfarclas, debemos asumir que es una botella que viene con colorante natural de caramelo simple añadido, es decir, E150A. Como los comenté, viene al 43% de grado alcohólico, es una botella que vale la pena explorar desde mi punto de vista. Entiendo que en algunos mercados puede resultar algo costosa, pero como whisky de entrada, después de haber explorado otras opciones más económicas, quizás es una botella por la que vale la pena pasar. La cuarta botella que voy a recomendar hoy es GlenDronach 12, que es un Highland Single Malt Scotch Whisky, es decir, es de la región de Highland. Lamentablemente esta botella no se consigue en muchos países. Es una lástima porque es una botella bastante popular, es una botella que le gusta a todo el mundo. Yo no conozco a nadie que no le guste. La tengo entre mis 12 años favoritos, de hecho. Tiene un perfil de sabores sabroso y además agrega un poquitico de intensidad y complejidad a la mezcla. En cuanto a su perfil de sabores, yo le encuentro notas dulces, vainilla, azúcar morena, algo como caramelo infantil, jerez, pasas, peras o manzanas dulces, un toque ligero de amargura, especias y jengibre, algo de nueces y madera de roble. Van a conseguir un toquecito de madera de roble. Está madurado en barricas de Jerez ex Oloroso y Pedro Jiménez, lo que se conoce también como PX o PX, barricas PX por Pedro Jiménez, por al menos 12 años, la edad declarada, 12 años de edad, viene al 43% de grado alcohólico, tanto la versión para el Reino Unido, Europa, como para la versión americana. Solía venir infiltrado en frío hasta hace poco, pero la destilería decidió eliminar el non-chill filter, que significa sin filtrado en frío, del empaque este año, una decisión que muchos consideramos bastante controvertida. Viene en color natural, es decir, sin colorante natural de caramelo E150A. Lo dice expresamente la botella y el empaque. De verdad es una botella que si pueden hacer el esfuerzo, si tienen la suerte de que alguien pueda traérselas de otro país, considerando que en el país de ustedes no la consiguen, vale realmente la pena, les va a gustar. Por último, les voy a recomendar el Highland Park 12. Este es un ahumado muy ligero. Lo recomiendo para aquellas personas que quieran empezar a explorar los ahumados, que básicamente es un estilo propio dentro de la categoría Single Malt. Van a descubrir con el tiempo que hay muchísimos whiskies ahumados. Los ahumados potentes suelen asustar a la gente, sobre todo la primera vez que los prueban, pero para comenzar a explorar la superficie de los ahumados con un ahumado muy sutil, esta es una muy buena opción y además una botella que se consigue prácticamente en todos los países. Como siempre, el precio varía entre un precio accesible a costosísimo dependiendo del país. Eso no es culpa de la destilería, es culpa de la realidad de cada país, de los mercados, de cómo funcionan los mercados. Pero es una botella para los que quieran explorar o empezar a explorar los ahumados. Yo creo que es una opción ideal para comenzar a hacerlo.
Si el ahumado del Highland Park 12 años no les gusta, yo les recomendaría que le den otra oportunidad más adelante. Los ahumados suelen ser un gusto adquirido en muchísimas personas, es decir, algo que se adquiere progresivamente y hay que darle varias oportunidades. Y hay personas que les encantan desde la primera vez. Cuestión de gusto. Somos individuos, cada quien tiene su propia manera de llegar o recorrer su camino en el single malt, su camino en el whisky. Legalmente hablando, es un single malt de la región de Highland, aunque ellos, es decir, la destilería, lo describen simplemente, cuando ven la etiqueta, dice simplemente single malt Scotch whisky. Está elaborado en las Orkney Islands, o también conocidas como las Islas Orcadas. Para mí, en esta botella destacan sus notas dulces de vainilla y miel, notas cítricas de naranja, frutas dulces, pasas, una nota muy ligera de la característica turba floral de Highland Park, que como les señalé es lo que hace este whisky una opción ideal para comenzar a explorar los ahumados más ligeros, y por eso fue que lo incluí en esta lista, y unas notas muy sutiles de especias. Highland Park señala que está madurado predominantemente en una combinación de barricas de roble americano y europeo sazonadas en Jerez, y tiene una edad declarada de 12 años de edad. En general se le describe además, y yo coincido con esta descripción, como un whisky ligero, limpio, simple. Viene al 40% de grado alcohólico en la versión para Europa, Reino Unido, y también se consigue en una versión al 43% para Estados Unidos. Viene filtrado en frío y en color natural, es decir, sin colorante natural de caramelo, es 150A, según lo señala la propia destilería. Las botellas que acabo de mencionar son las que recomiendo con más frecuencia a mis propios amigos, básicamente como opción de entrada a los single malts, cuando están comenzando desde cero básicamente. Lo hago principalmente porque son botellas que se consiguen en prácticamente todas partes, a excepción de GlenDronach 12, que quizás es el más difícil de conseguir, y porque son botellas fáciles de beber. Pero en honor a la verdad les va a ir bien con casi cualquier botella de entrada de cualquier destilería comercial, porque son botellas diseñadas para capturar al nuevo consumidor. Así que otras opciones que considero como botellas de entrada porque son fáciles de beber son Singleton 12, Aberlour 12, se pronuncia Aberlour o Aberlour, pero la podemos llamar simplemente Aberlour, Cardu 12, Aberfeldy 12, Glenlivet 12, Glengoyne 12, Cragganmore 12, Loch Lomond 12, Auchentoshan 12, Tomatin 12, Glenkinchie 12, Glengrant 12, Old Pulney 12, Glenmoray 12, Dinston 12, Glencairn 10, Macallan 12 Double Cask, Dalmore 12, entre otras. Es decir, básicamente busquen las botellas de entrada de prácticamente cualquier destilería comercial, a la que tengan acceso, a la que puedan pagar. No se vayan con extremos de precios muy altos porque no vale la pena si están comenzando a explorar la categoría de single malt. Y en general, miren, casi todas, algunas personas son exigentes y les parecen que algunas de estas botellas son demasiado simples, demasiado sencillas, demasiado aburridas, que tienen un perfil de sabores demasiado básico, demasiado aburrido, pero bueno, son la excepción. La mayoría de la gente que está empezando a explorar los single malts por primera vez, que vienen de los blend Scotch, no queremos abrumarlos con sabores muy intensos, con mucha complejidad, y por eso normalmente se sugieren este tipo de botellas simples. Son botellas, como ya les dije, con una presentación, en su mayoría son una presentación bastante comercial, bastante simple, bastante básica, porque están diseñados intencionalmente para ese fin. Una vez que hayan pasado esta etapa inicial o etapa cero, donde exploraron por primera vez algunos single malts, pueden explorar algunas otras opciones comerciales, como por ejemplo Glenfiddich 15, Cleanlich 14, Macallan 12 Cherry Oak, Glenmorangie La Santa 12 o Glenmorangie Quinta Rubán 14, Glenlivet 15, entre muchos otros. Y si quieren seguir explorando los ahumados ligeros, pueden intentar con opciones como el Bowmore 12, Talisker 10, Colila o Calila 12, entre otras opciones. Eso antes de avanzar a ahumados mucho más intensos, potentes y avanzados que van a encontrar en el camino. Como les comenté al principio del episodio, quiero aprovechar la oportunidad de mencionarles cuáles son mis single malts favoritos en el rango de los 10-12 años de edad. Hoy sencillamente los vamos a mencionar, no los vamos a desarrollar porque vamos a hacer otro episodio especial para ello. Estos son básicamente las botellas que bebo con más frecuencia, las que recomiendo como bebida cotidiana, para el día a día, como bebida casual, una vez que han superado la etapa de los single malts iniciales de entrada. Yo entiendo que muchas de estas botellas no se consiguen quizás en muchos países, especialmente en Centro y Suramérica, pero si tienen la oportunidad de viajar o de que alguien se las traiga, en mi opinión, realmente vale la pena.
En general, todos estos vienen en una presentación un poquito más avanzada, lo que se le suele llamar, o lo que algunos llaman una presentación más natural, es decir, un mayor ABV o un grado alcohólico mayor, estamos hablando de 46 grados alcohólicos en adelante, sin filtrados en frío y en color natural. En general también presentan más cuerpo y una mayor intensidad de sabores. En mi top, entre mis botellas 12 años favoritas, vamos a encontrar a botellas como Kilkerran 12, Bunnahabhain 12, Edradour 12 o Edradour 12, Caledonia, Dinston 12, Tobermory 12, Glengarry 12, se escribe Glengarioch, pero se pronuncia Glengarry en Escocia, hasta donde tengo entendido, Glendronach 12 y Glenallachie 12, entre otras. En mi top favoritas de 10 años de edad vamos a conseguir botellas como Springbank 10, Arran 10, Ben Nevis 10, Lecheik 10, se pronuncia Lecheik pero se escribe Ledaik, Arbec 10 y Glencadam 10. Esto es todo por hoy. Como siempre, si les gustó el episodio, por favor denle like, compártanlo con otras personas que puedan tener interés en estos temas. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, esto me ayuda muchísimo a difundir esta información. En el próximo episodio vamos a continuar con el tema de la cata o apreciación del whisky, un tema inconcluso. Aquí vamos a avanzar básicamente a entrar en mayor profundidad, a hablar del análisis sensorial del whisky, sobre la percepción de los sabores, de dónde viene todo esto, y vamos a dar varios consejos para mejorar o avanzar o adquirir experiencia en este tema. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme a recorrer mi camino en el single malt. Salud, Slan lleva.